el marco del confinamiento, Colombia ha entrado en una crisis severa a raíz de la influencia y de la aparición del COVID-19. Incluso a nivel global se dice que desde la Segunda Guerra Mundial esta es la crisis más severa que experimenta la humanidad. La expansión de esta pandemia se debe en parte a la movilidad internacional y entre las consecuencias encontramos las siguientes. Primero, la canasta familiar. Se presentó un aumento significativo en los precios que integran la canasta familiar y además al inicio del confinamiento se dieron compras de pánico masivas en los supermercados. Es claro que las industrias que se beneficiaron de la aparición de este fenómeno han sido las del tapabocas, la del alcohol, la del antibacterial. Además, el desempleo y las microempresas se han visto severamente afectados, ya que un cuarto de la población colombiana trabaja en micronegocios y por lo menos en Ibagué se tuvieron que liquidar 881 empresas. Esta situación es resultado de que el consumo actúa en función del ingreso. Al no haber consumo no hay ingreso y las empresas deben liquidar, quebrar. Se detiene el comercio gracias al confinamiento, las industrias del turismo, del entretenimiento, de los deportes, del cine tienen que detener sus actividades económicas. El desempleo y la Organización Internacional del Trabajo estimó que entre abril y junio habría una pérdida de al menos 195 millones de empleos a nivel mundial. A la vez, los servicios públicos aumentaron significativamente en sus tarifas y por lo menos en Ibagué con la intervención del Estado se hizo el pago del servicio del agua en abril por parte de la alcaldía. Las oportunidades económicas y laborales claramente se redujeron debido al confinamiento y al cese de actividades. Se incrementaron significativamente los índices de pobreza, la tasa de pobreza, y la precaria situación de hacinamiento fue vista en las cárceles, evidenciada a la vez en el motín, en el motín de la cárcel modelo de Bogotá, que se presentó durante el confinamiento. La poca demanda que se presenta actualmente implica poca inversión empresarial y un movimiento reducido del mercado por la contingencia. La economía colombiana, antes de la pandemia, ya se encontraba en crisis, con una perspectiva negativa para el 2020. La pandemia simplemente detonó esa crisis y la inestabilidad económica que se tiene en Colombia. Por parte del eje político, la pandemia apareció justo en medio de una inestabilidad sociopolítica frente a las protestas contra el gobierno colombiano a finales del 2019. En el manejo del gobierno de esta pandemia encontramos una diferencia de criterios en las decisiones que se tomaban a nivel nacional y local. Un claro ejemplo de esto es Claudia López e Iván Duque. Además, los alcaldes que establecían toques de queda en sus municipios. Para el 17 de marzo se declaró Colombia en estado de emergencia. Posteriormente, en aislamiento preventivo obligatorio, decretado el 23 de marzo con el decreto 457 de 2020. Por otro lado, el cierre de aeropuertos se dio hasta el 23 de marzo y fue un tema políticamente polémico, debido a que se solicitó de manera urgente, ya que este era el foco de entrada para el virus y su propagación masiva. El gobierno, por su parte, organizó un ingreso solidario, que es un tipo de subsidio de 160.000 pesos destinado a 3 millones de familias. Sin embargo, es por la falta de administración en el sistema de transferencias que no hay acceso totalitario a todos quienes lo requieren. Desde el 16 de julio entró a regir el decreto 990, una medida que implica que al menos 900 municipios de Colombia tengan vía libre para hacer una apertura total a la economía, bajo protocolos y condiciones dadas de bioseguridad con permisos especiales del Ministerio del Interior. En mi opinión, principalmente en Colombia se presentó un claro dilema entre paralizar la economía o preservar la salud pública, un reto para este sistema democrático. Esta crisis impactó negativamente y dio razón a la incapacidad del gobierno para proteger a las personas, que alimentó además el descontento nacional que ya había nacido en las protestas de 2019. En los últimos meses, el poco progreso que Colombia había construido en 20 años se vio terriblemente afectado con una economía sumamente frágil, que no soportó los efectos del confinamiento. Podemos comprobar una ampliación evidente tanto de la pobreza como de la desigualdad, una brecha enorme que cada vez crece y cada vez los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. El gobierno no está dando los subsidios necesarios que apoyen a los más vulnerables, solo implementa medidas de confinamiento sin comprender crudas realidades colombianas. Por parte de la educación, por ejemplo, no hay un apoyo total para que los estudiantes tengan acceso a la virtualidad y la educación, en lugar de volverse un derecho, se convierte en un privilegio de pocos. El panorama colombiano no es alentador. Las medidas del gobierno no se implementan al margen de las condiciones de todos los sectores sociales, ni de las realidades de las familias, de la economía de cada una de las familias, principalmente de las más vulnerables que están pasando por hambre y crisis en estos momentos de pandemia. Finalmente, además de la clara corrupción en el manejo de ingresos, que ha sido
un mal que siempre ha tenido Colombia y el gobierno colombiano, y de cómo se benefician solo sectores o individuos privilegiados de esta situación. En mi opinión, esta es una realidad que demuestra la incompetente administración gubernamental, donde la población en su totalidad no goza del bienestar que debería ante esta pandemia, ante esta problemática global.